Soy Laura Méndez, tengo 32 años, y siempre fui la hermana mayor responsable de Carolina. Éramos inseparables de pequeñas, compartíamos sueños y secretos. Cuando se comprometió, me emocioné al saber que sería su dama de honor. Invertí miles de euros, incontables horas, y todo mi corazón en planear el día perfecto para ella. Pero las dinámicas familiares pueden ser complicadas, sobre todo con mi madre, Teresa, tomando todas las decisiones. Jamás imaginé que llegaría el día en que me miraría a los ojos y me diría esas palabras tan devastadoras. Si estás viendo esto y estás lidiando con dramas familiares, deja un comentario, dale like y suscríbete. Tal vez esta historia te dé la fuerza que necesitas. Ser la hermana mayor de Carolina significó, desde pequeñas, asumir el papel de protectora y guía. Le enseñé a amarrarse los cordones, la ayudé a superar dramas en la secundaria. Yo era esa presencia constante en su vida, alguien en quien siempre podía confiar. Nuestra madre, Teresa, nunca disimuló su favoritismo. Carolina era la niña de oro, artística, extrovertida, encantadora. Yo era la práctica, la que tenía que relajarse un poco. Mi padre, Alberto, se mantenía al margen de todo, eligiendo la paz antes que confrontar a mamá cuando se pasaba de la raya. Como hija mayor, terminé siendo la solucionadora de problemas por defecto. Si el tejado tenía goteras, yo llamaba al técnico. Si las cuentas se acumulaban, cubría los gastos con mis ahorros sin decir nada. Y este patrón se mantuvo cuando crecimos. Ayudé económicamente a Carolina con su carrera en Historia del Arte, cuando nuestros padres no pudieron aportar lo suficiente. Mi propio camino me llevó a ser asesora financiera en una firma prestigiosa en Madrid. Era irónico que mientras gestionaba carteras millonarias de clientes, también se esperaba que gestionara las finanzas de mi familia. Pero no me molestaba. Ayudar a Carolina a cumplir sus sueños me daba una alegría genuina. Cuando Carolina conoció a Andrés Vidal en una inauguración de arte hace 3 años, supe de inmediato que estaban hechos el uno para el otro. Andrés venía de una familia acomodada, pero sin pretensiones. Valoraba la perspectiva artística de Carolina y apoyaba sus ambiciones profesionales. Cuando se comprometieron tras 2 años de relación, nadie se sorprendió. Y fui la primera persona a la que llamó, gritando de emoción por el teléfono. Laura, me pidió matrimonio. Vas a ser mi dama de honor, ¿verdad? No puedo hacerlo sin ti. Su voz rebosaba felicidad aquella mañana de diciembre. Claro que sí, le prometí, mientras ya empezaba a imaginar cómo hacer realidad su boda soñada. Las primeras etapas de la planificación fueron tal como las había imaginado. Pasábamos los fines de semana recorriendo salones de eventos, discutiendo esquemas de colores y llenando tableros de Pinterest con inspiración. Tomaba notas detalladas de cada conversación, queriendo asegurarme de que su visión se volviera realidad. Mi piso comenzó a llenarse de revistas de novias y muestras de telas. La primera señal de alerta llegó durante una cena familiar que supuestamente iba a ser para hablar del presupuesto de la boda. Mamá apareció con una carpeta de cuero que nunca antes había visto. Ya dejé el anticipo en el Hotel Alhama, anunció, antes de que siquiera sirvieran la ensalada. Solo tenían una fecha libre este verano, así que la reservé. Carolina se mostró sorprendida, pero también contenta. Mamá, qué generosa. Pero Laura y yo aún estábamos comparando lugares. Cariño, el Alhama se reserva con 1 año de antelación. Tuvimos suerte de que alguien cancelara, le respondió mamá, acariciándole la mano mientras me lanzaba una mirada triunfante. Además, siempre imaginé tu boda allí. Y así comenzó una larga lista de decisiones tomadas sin consultar a nadie. En pocas semanas, mamá pasó de ser una participante ocasional a convertirse en una dictadora nupcial. Los proveedores que yo había investigado fueron reemplazados por amigos suyos. El esquema de colores que Carolina y yo habíamos elegido fue considerado demasiado apagado. No pasa nada, me tranquilizó Carolina cuando expresé mi preocupación. Mamá está disfrutando mucho esto, y nos facilita la organización. Además, ella y papá están aportando bastante dinero. Me mordí la lengua y di un paso atrás. Seguí ayudando en lo que pude, pero cada vez me sentía más como una espectadora. Ese sentimiento se intensificó cuando mi prima Patricia empezó a aparecer en las fotos de planificación en redes sociales. Patricia siempre rondó los eventos familiares con el claro deseo de pertenecer al círculo interno. Y ahora, de repente, acompañaba a mamá y a Carolina a reuniones con proveedores a las que yo no había sido invitada. En una foto de Instagram, sostenía muestras de colores junto a los vestidos de dama de honor, una tarea que, como dama de honor, creí que me correspondería a mí. Parece que Carolina está más unida a Patricia últimamente. Comenté en voz baja a mi novio, Sergio, una noche mientras pasaba otra foto de ellas probando pasteles. Tal vez es solo porque Patricia tiene más tiempo libre,
sugirió Sergio, siempre el más sensato. Tú has estado a tope con el trabajo este trimestre. Asentí, intentando ignorar esa inquietud que no dejaba de crecer dentro de mí. Después de todo, Carolina y yo habíamos sido el pilar la una de la otra durante 30 años. ¿Unas semanas de planificación de boda podrían cambiar eso? Pero con la llegada de la primavera, las invitaciones a eventos de planificación dejaron de llegar. Cuando llamaba a Carolina para ver cómo iba todo, sus respuestas eran cada vez más vagas y apresuradas. Las conversaciones detalladas sobre centros de mesa y la música fueron reemplazadas por mensajes breves. Mamá se está encargando o eso ya está decidido. Mientras tanto, yo seguía aportando económicamente. Pagué la reserva del fotógrafo que a Carolina le encantaba pero que mamá consideraba demasiado caro. Encargué cestas de bienvenida personalizadas para los invitados que venían de fuera, y en secreto empecé a planear el que sería mi regalo de bodas. Una luna de miel de lujo en Bali, con vuelos en primera clase y una villa privada con vistas al mar. Me repetía que todo volvería a la normalidad después de la boda. Que esto era solo una etapa estresante, y que pronto Carolina y yo nos reiríamos de cómo mamá se adueñó de todo, mientras tomábamos vino en su nuevo apartamento de casada. No sabía cuán equivocada estaba. Ni cuán rápido todo se vendría abajo. El día que descubrí que no me habían invitado a la cita para elegir el vestido de novia fue como un puñetazo en el pecho. Me enteré por una compañera de trabajo, Lucía, que casualmente era amiga de la dueña de la boutique. ¿Qué tal fue la cita de Carolina ayer? Me preguntó mientras tomábamos café. Sandra dijo que encontró el vestido perfecto enseguida. Me quedé congelada, la taza a medio camino de mis labios. ¿Qué cita? Lucía cambió de expresión, pasando de la emoción a la incomodidad. Ah, fue en instantes elegantes. Sandra comentó que tu madre, tu hermana y tu prima estuvieron allí brindando con champán y pasaron horas. Supuse que tú también estabas. Balbuceé algo sobre una emergencia laboral de última hora y me encerré en el baño, donde me quedé mirando mi reflejo, tratando de entender cómo habían podido dejarme fuera de un momento tan importante. Carolina y yo habíamos soñado con esa cita desde adolescentes, cuando nos poníamos fundas de almohada en la cabeza y fingíamos que eran velos, prometiéndonos estar la una con la otra en todos nuestros grandes momentos. Esa noche la llamé. Intenté sonar tranquila. ¿Cómo fue lo del vestido? Una pausa. Pasó todo muy rápido. Mamá tenía una cita y no se suponía que fuera el día real para elegirlo, solo una primera mirada con Patricia. Otra pausa. Ella estaba libre, y necesitábamos una tercera opinión. Yo podría haberme hecho un hueco, respondí en voz baja. Podrías haberme preguntado. Laura, no hagas de esto un drama. Habrá muchas otras cosas de la boda en las que podrás participar. Pero esas otras cosas nunca llegaron. La despedida de soltera se organizó sin contar conmigo, aunque sí me pidieron una contribución económica para el local. La organización de la fiesta fue tomada por Patricia, quien eligió un destino que sabía que Carolina no disfrutaría realmente. Cuando sugerí ideas basadas en 3 décadas de conocer a mi hermana, me respondieron que eso ya no es lo que Carolina quiere. Aún así, seguí apoyando desde la sombra. Finalicé los detalles de la luna de miel. 8.600 euros en vuelos en primera clase, alojamiento de lujo y experiencias especiales que sabía que les encantarían. Imaginaba la cara de Carolina cuando le diera la sorpresa en la cena de ensayo. Imaginaba su abrazo, y cómo recuperaríamos nuestro lazo de hermanas. Pero mientras tanto, la distancia crecía. Carolina empezó a cancelar nuestros tradicionales brunch de los domingos, siempre con alguna excusa distinta. Cuando hablábamos, las conversaciones eran superficiales, como guiones. Nada que ver con las charlas profundas de siempre. ¿Está todo bien entre nosotras? Me atreví a preguntar tras 3 semanas de contacto casi nulo. Todo está bien. Solo estoy muy ocupada con todo lo de la boda, respondió, sin llegar a mirarme a los ojos. Mamá ha sido increíble con todos los detalles. En una reunión familiar en mayo, a 2 meses de la boda, escuché algo que me heló la sangre. Fui a la cocina a rellenar mi vaso de agua y, desde el comedor contiguo, oí mi nombre. Laura siempre ha sido complicada. La voz de mi madre sonó clara. Y Carolina por fin lo está viendo. Debe ser muy difícil para Carolina, respondió Patricia, con ese tono de falsa compasión, especialmente ahora que todo debería girar en torno a ella. Exacto. Por eso hemos tenido que minimizar la participación de Laura. Por el bien de Carolina. Me quedé paralizada, el agua rebalsando el vaso, mientras sus palabras me atravesaban. Mi propia madre estaba trabajando activamente para excluirme de la boda de mi hermana, retratándome como una especie de monstruo egocéntrico. Esa noche, rompí en llanto frente a Sergio. Al fin solté los miedos que llevaba meses tragándome. ¿Y si ni siquiera quieren que vaya a la boda?
¿Y si todo este distanciamiento está llevando a algo peor? Sergio me abrazó fuerte, su presencia serena contrastando con mis manos temblorosas. Eso no es posible. Eres su hermana y lo único que has hecho es apoyarla. ¿Y si mamá ya la convenció de lo contrario? No sabes lo persuasiva que puede ser. Cómo manipula todo. Entonces tienes que hablar con Carolina directamente, me dijo firme. Nada de suposiciones. Nada de esperar a que mejore por sí solo. Tienes que tener una conversación real sobre lo que está pasando. Tenía razón. Esto ya había ido demasiado lejos. A la mañana siguiente le mandé un mensaje a Carolina. Necesitamos hablar sobre la boda y nuestra relación. ¿Podemos vernos mañana? Su respuesta llegó horas después. Estoy muy ocupada con la boda. Ven a casa de mamá y papá el jueves a las 7. Podemos hablar ahí. Esos 5 días fueron de los más largos de mi vida. Ensayé lo que iba a decir, cómo expresar mi dolor sin sonar acusatoria. Me repetía que tal vez Carolina estaba atrapada en medio, influenciada por la fuerte personalidad de mamá. Llegué a casa de mis padres ese jueves por la tarde con el corazón lleno de esperanza. Esperanza de reconciliación, de claridad. No sabía que estaba entrando a una emboscada que rompería mi relación con mi familia y me obligaría a redefinir lo que significan la lealtad y el respeto propio. El aire de esa noche era extrañamente inmóvil cuando aparqué frente a la casa colonial de mis padres. La misma entrada donde Carolina y yo jugábamos a la rayuela ahora me parecía terreno desconocido. Me miré en el espejo retrovisor, me arreglé la blusa y respiré hondo antes de tocar la puerta. Pero no llegué a tocar. Mamá abrió antes, con el rostro inexpresivo. Estamos en el salón, dijo secamente, dándose la vuelta sin esperar respuesta. La escena parecía montada. Papá estaba en su sillón habitual, incómodo y pálido. Carolina sentada en el borde del sofá, con la mirada baja y los dedos enredados. Mamá detrás de ella, una mano sobre el respaldo del sofá, en una postura que parecía protectora. Y allí, en lo que siempre había sido mi sitio en las conversaciones familiares, estaba Patricia, con una mezcla de autosuficiencia y falsa preocupación. ¿Qué está pasando? Pregunté, sin sentarme, ya que nadie me ofreció un lugar. Carolina, creí que íbamos a hablar sobre la boda. Por eso estamos todos aquí. Intervino mamá antes de que Carolina pudiera abrir la boca. Hay algo que necesitas entender sobre la boda. Una calma extraña se apoderó de mí. La calma que precede a la tormenta. Hemos estado hablando, continuó mamá, con ese tono condescendiente que dominaba desde hacía décadas. Y todos coincidimos en que tu participación en la boda se ha vuelto problemática. ¿Problemática? Repetí, mirando a Carolina, que seguía sin mirarme. Tu comportamiento controlador. Tu necesidad de que todo gire en torno a ti, dijo mamá, enumerando con los dedos como si leyera una lista del supermercado. La forma en que has querido opacar el momento especial de Carolina con tus opiniones y tus aportes económicos. Sentí que estaba en una realidad paralela. Carolina, susurré, desesperada porque mi hermana hablara por sí misma. Finalmente me miró. Su expresión era una mezcla de culpa y una resolución ensayada. Ha sido todo muy estresante, Laura. Cada vez que intervienes, hay tensión. Mamá piensa que... ¿Mamá piensa? Repetí en voz baja. ¿Y tú qué piensas, Carolina? Antes de que pudiera responder, mamá dio un paso al frente, colocándose parcialmente entre nosotras. Carolina piensa que su boda debería ser un momento feliz. Y francamente, tu presencia lo haría imposible. Sentí que la habitación se inclinaba levemente al procesar sus palabras. ¿Te refieres a mi presencia en la organización? Los labios de mamá se curvaron en lo que solo puedo describir como una sonrisa de satisfacción. Le brillaban los ojos, como si llevara meses esperando el momento de soltar ese golpe. Lo hemos decidido entre todos. No eres bienvenida en la boda, dijo, pronunciando cada palabra como si saboreara un vino caro. Ni como dama de honor, ni como dama de compañía, ni siquiera como invitada. Es mejor para todos. El silencio que siguió fue absoluto. Escuché el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa, marcando los segundos de un momento que se volvió eterno. Papá se removió en su silla, pero no dijo nada. Patricia, al menos, tuvo la decencia de mirar al suelo. Y Carolina, mi hermana, mi mejor amiga desde que nació, se sentó en silencio cómplice, sellando así el fin de 30 años de hermandad. Ya veo, dije al fin, sorprendida de lo firme que sonaba mi propia voz. ¿Y cuándo se tomó esta decisión? Llevamos meses encaminándonos hacia esto, respondió mamá, claramente complacida con mi calma, confundiendo mi shock con aceptación. Carolina pidió a Patricia que fuera su dama de honor hace semanas. Solo faltaba hacerlo oficial.
Me giré hacia Patricia, que ahora me sostenía la mirada con un gesto desafiante. Felicidades, dije con frialdad. No es nada personal, respondió ella. La mentira era tan evidente que casi me hizo reír. Nada personal. Como si reemplazarme en la boda de mi hermana, en su vida, no lo fuera. Carolina, intenté una vez más. ¿Esto es realmente lo que quieres? Mamá respondió de nuevo. Carolina quiere una boda sin dramas. Y tú siempre has sido demasiado controladora, demasiado opinativa. Todo tiene que ser a tu manera. Que si el lugar no es suficientemente bueno. Que si el catering no está a tu altura. Eso no es cierto y tú lo sabes, interrumpí, sintiendo la primera grieta en mi fachada serena. He apoyado cada decisión, incluso cuando no me consultaron. He contribuido con miles de euros sin que nadie me lo pidiera. ¿Ves? Dijo mamá, señalándome con el dedo. Siempre sacando en cara el dinero. Usas tus aportes para controlar la boda. Por eso no puedes estar ahí. Miré a papá, suplicando en silencio que dijera algo. Lo hizo por un instante, y luego apartó la mirada. Su costumbre de evitar el conflicto se impuso, una vez más. A pesar de todo, una calma extraña me invadió. Una claridad que cortó el dolor y la confusión. Esto no era un malentendido. No era algo que se pudiera arreglar con una charla sincera. Esto era una exclusión premeditada, planeada durante meses. Bien saberlo, dije simplemente. Me giré y caminé hacia la puerta, mis movimientos automáticos. Detrás de mí, escuché a Carolina decir mi nombre en voz baja, pero no se levantó. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. El camino a casa fue un borrón. Las luces de la calle se desdibujaban como acuarelas mientras las lágrimas nublaban mis ojos. Tuve que detener el coche 2 veces porque no podía ver con claridad. Mi móvil vibraba sin parar con mensajes, pero no tenía fuerzas para mirarlo. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, Sergio ya me esperaba. Su rostro pasó de la expectativa a la angustia en cuanto me vio. ¿Qué pasó?, preguntó, abrazándome de inmediato. Todo salió a borbotones entre sollozos desordenados. La emboscada, la sonrisa cruel de mamá, la traición de Carolina, el silencio de papá, la victoria silenciosa de Patricia. No pueden hacerte esto, dijo Sergio con indignación. Eres su hermana. Solo has hecho que apoyarla. Al parecer, eso no importa, susurré, agotada emocionalmente. Mamá lleva meses trabajando en esto. Ha envenenado a Carolina contra mí. Me pintó como la villana. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, tomando mi mano. Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Me sentía vacía, pero también, más ligera. Como si ya hubiera pasado lo peor. Como si, ahora, pudiera empezar a reconstruirme. No lo sé aún, admití. Pero sé que merezco algo mejor que esto. Todo esto. Lo que no sabía en ese momento era que esa confrontación no era el final de la historia. Solo era el prólogo de lo que vendría después, la profundidad de la traición, y el inesperado camino hacia la sanación. Esa noche no pude dormir. Me la pasé reviviendo la escena en casa de mis padres, analizando cada palabra, cada gesto. Buscando algo que quizá hubiera malinterpretado. Pero la imagen de la sonrisa satisfecha de mamá al dictar su veredicto no dejaba espacio para la duda. A las 4 de la mañana, rendida, me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió a mi lado. Empecé a hacer una lista mental de todo lo que había aportado a la boda de Carolina. Reserva del fotógrafo, 2.500 euros. Cestas de bienvenida personalizadas, 800 euros. Cuarteto de cuerda sorpresa para la ceremonia, 1.200 euros. Horquillas vintage que combinaban con los pendientes de la abuela. Calígrafo profesional para las tarjetas de mesa. Y la luna de miel, el regalo estrella. Vuelos en primera clase a Bali, 4.200 euros. Villa privada con vistas al mar, 3.800 euros. Clases de cocina privada, crucero al atardecer, ruta guiada a cascadas ocultas, 600 euros. Más de 15.000 euros invertidos en una boda a la que ya no estaba invitada. Al amanecer tomé mi decisión. Abrí el portátil, accedí a mi banco y transferí los 8.600 euros del fondo de la luna de miel de vuelta a mi cuenta. Luego, ingresé en las webs de la aerolínea y del resort y cancelé todas las reservas. Envié un correo breve y profesional al agente de viajes explicando que los planes habían cambiado. Durante la noche, el teléfono había seguido sonando. Al revisarlo vi 3 llamadas perdidas de Carolina. 12 de mamá. Una incluso de papá, lo cual era raro. Varios mensajes, la mayoría de mamá, alternando entre reproches, otra vez lo haces todo sobre ti, y acusaciones, después de todo lo que hemos hecho por ti.
Nada indicaba remordimiento o reconsideración. Llamé por última vez a mi compañía de tarjeta de crédito. Necesito reportar unos cargos no autorizados, le dije a la operadora. Mi familia ha estado haciendo compras sin mi permiso. No era del todo cierto, pero tampoco del todo falso. Nunca autoricé a mamá a usar mi tarjeta para los recuerdos adicionales de boda o las sábanas de lujo que insistió en cambiar. Para las 7 de la mañana ya había cortado todos los lazos financieros con la boda. Mandé un correo breve a mi jefe pidiendo el día libre por motivos personales, y apagué el teléfono. El silencio que siguió fue aterrador y liberador a la vez. Salí a caminar por los jardines públicos, intentando procesar todo. La traición dolía físicamente, como una presión en el pecho con cada respiración. 30 años compartiendo secretos, sueños, penas y alegrías. ¿Y ahora Carolina me reemplazaba por Patricia? Al mediodía, me encontré con mi mejor amiga, Olivia, para almorzar. No tenía pensado contarle todo, pero con una mirada le bastó para saber que algo horrible había pasado. ¿Qué hicieron?, exclamó, tan fuerte que algunas mesas cercanas nos miraron. ¿Tu madre te dijo eso en la cara? Asentí, jugando con la ensalada sin probarla. ¿Y Carolina no dijo nada? Intentó hablar un par de veces, pero mamá la interrumpía. No la detuvo. No defendió nada. Olivia me tomó la mano con fuerza. Laura, hay algo que deberías saber. No te lo dije antes porque no quería hacerte daño, pero ahora creo que necesitas escucharlo. El estómago se me tensó. ¿Qué pasa? Tu madre lleva meses diciendo cosas sobre ti. En la fiesta de compromiso de Carolina, le dijo a mi madre que estabas celosa de su felicidad. Y en una cena reciente, comentó lo preocupada que estaba por tu estado emocional, que toda la familia caminaba con pies de plomo contigo. Me quedé en silencio. ¿Qué? ¿Por qué diría eso? No lo sé. Pero lleva tiempo sembrando esas ideas. Comentarios sutiles, miradas preocupadas. Nada demasiado evidente, pero suficiente para dejar una imagen de que eres inestable. Difícil. He sido tan ciega, dije al fin. Ha sido una hija que quería creer lo mejor de su madre, me corrigió Olivia, con ternura. Eso no es ceguera. Es amor. Esa tarde, al volver a casa, me sentía diferente. Aún dolida, sí, pero con claridad. Encendí el teléfono. Me llovieron las notificaciones. 28 llamadas perdidas. Mensajes de voz que iban desde la furia de mamá hasta los intentos incómodos de papá por mediar. Pero hubo uno, a las 3:42 de la madrugada, que lo cambió todo. Lo siento mucho, Laura. Mamá me ha estado mintiendo sobre ti durante meses. James y yo acabamos de descubrir lo de la luna de miel. Por favor, llámame. Te necesito. Necesito a mi hermana. Me quedé mirando ese mensaje largo rato, el dedo sobre el botón de llamada, sin presionarlo. La emoción se sentía genuina. Pero después de tantos meses de manipulación y una confrontación tan brutal, no estaba lista para volver al caos sin entender bien todo lo que había pasado. Los demás mensajes mostraban una familia en plena implosión. Mamá pasaba de la indignación. ¿Cómo te atreves a cancelar la luna de miel después de prometerla? A amenazas, me obligas a contarle a todos lo que has hecho. Hasta un intento torpe de reconciliación, aún podemos arreglarlo si pides perdón. Los mensajes de papá eran menos frecuentes y más apagados. Tu madre está muy alterada. Se oía ruido de fondo, como si llamara desde el coche para que no lo oyeran. No sabía nada de esto hasta ayer. Por favor, llama cuando puedas. Otros familiares también se habían pronunciado. Mi tío Roberto, siempre del lado de mamá, me dejó un sermón sobre respetar a los padres. Mi abuela, con voz temblorosa, me preguntó si me encontraba bien, claramente habiendo recibido la versión de mamá. Pero hubo aliados inesperados. Mi tía Carmen, que casi nunca se metía en conflictos familiares, me dejó un mensaje firme. He visto a tu madre hacer esto antes, Laura. Me lo hizo a mí con tu padre. Llámame. Tenemos que hablar. Y decidí empezar por ahí. La voz cálida de mi tía Carmen llenó la línea apenas atendió. Ay, Laura. He estado tan preocupada. ¿Estás bien? La verdad, no mucho, admití. No entiendo qué está pasando, tía Carmen. ¿Por qué mamá haría algo así? Porque la amenazas, respondió sin rodeos. Siempre lo has hecho, desde pequeña. Tan capaz, tan independiente. Teresa necesita sentirse necesitada, controlar todo. Y cuando eso se pone en duda, reacciona, así. ¿Volviendo a Carolina contra mí? ¿Excluyéndome de su boda? Es lo que hace, suspiró Carmen. Me lo hizo a mí cuando tenía tu edad. Tu padre y yo éramos muy cercanos,
Hasta que conoció a Teresa. Empezó a crear conflictos que no existían. Le dijo a tu padre que yo había hablado horriblemente de ella. Para cuando fue su boda, yo ya no era bienvenida. Me dejé caer en una silla, procesando esa revelación. Papá nunca me dijo nada de eso. Alberto siempre ha preferido la paz antes que la confrontación. Especialmente con tu madre. Con el tiempo, nos reconciliamos, pero nunca fue lo mismo. Su voz se suavizó. Pero esto no se trata del pasado. Se trata de detener este patrón ahora, antes de que tu relación con Carolina se rompa para siempre. Después de hablar con Carmen, llamé a mi mejor amiga de la universidad, Andrea, que trabaja como terapeuta. Sin romper la confidencialidad, me ayudó a entender las dinámicas en juego. Patrones narcisistas, triangulación, el clásico ciclo entre la hija de oro y el chivo expiatorio que había marcado mi relación con Carolina desde la infancia. Lo más importante, me recalcó Andrea, es proteger tus propios límites, pero dejando espacio para que Carolina también encuentre su camino. Ella también ha sido manipulada. Todavía estaba procesando eso cuando sonó mi teléfono de nuevo. Era Andrés, el prometido de Carolina. Laura, su voz sonaba realmente angustiada. Gracias a Dios que contestaste. Esto es un caos aquí. Carolina lleva horas llorando. ¿Qué pasó, Andrés? Mantuve el tono neutro, aún sin estar lista para confiar del todo. Descubrimos lo que tu madre ha estado haciendo. Las mentiras, los correos alterados. Laura, Carolina nunca supo que no fuiste tú quien canceló lo de los vestidos. Tu madre le dijo que no podías ir, y hasta le mostró mensajes tuyos cancelando. ¿Qué? Yo nunca envié esos mensajes. Lo sabemos ahora. Tu madre creó conversaciones falsas para enseñarle a Carolina. Hacía parecer que estabas demasiado ocupada o que no te importaba la boda. Incluso, en su móvil, cambió nombres en los contactos y redirigía algunos de tus mensajes a su propio teléfono. Me costaba respirar. El nivel de manipulación era inconcebible. Pero ayer, en casa de tus padres, Carolina pensó que la reunión era para reconciliarse contigo. Tu madre le había dicho que tú habías estado diciendo cosas horribles sobre la boda. Que necesitabas escuchar cuánto habías herido a todos. ¿Y por qué me lo estás contando tú? Porque Carolina tiene miedo de que no vuelvas a hablarle. Y, hizo una pausa. Tu madre apareció en nuestro apartamento anoche, después de que tú te fuiste. No estaba bien. Gritaba sobre hijos desagradecidos, exigiendo que eligiéramos un bando. Fue tan grave que los vecinos llamaron a seguridad del edificio. No podía procesarlo todo. Necesito pensar, Andrés. Es demasiado. Lo entiendo. Solo, no cierres la puerta del todo, ¿sí? Carolina te quiere. También ha sido víctima de esto. No prometí nada, pero dije que estaría en contacto. Ni siquiera había terminado de asimilar esa conversación cuando sonó mi móvil del trabajo. Era Sandra, la recepcionista. Laura, siento molestarte en tu día libre, pero tu madre está aquí. Llegó hace unos 20 minutos exigiendo verte. Le dije que no estaba así, está haciendo un escándalo en la recepción. Mi mundo profesional y personal colisionaban de la peor forma posible. ¿Qué está haciendo exactamente? Acusaciones. Dice que le has robado dinero. Que estás teniendo una crisis mental. El señor Domínguez está intentando calmar la situación, pero cada vez está más errática. Voy para allá, respondí, tomando las llaves. El trayecto de 15 minutos se sintió como dirigirme a una zona de guerra. Mamá nunca había mostrado el más mínimo interés por mi trabajo. Y ahora estaba allí, apuntando deliberadamente a la reputación que me había costado años construir. Cuando llegué, vi cómo seguridad la escoltaba fuera. Su voz retumbaba por el vestíbulo. No saben de lo que es capaz. Siempre ha estado mal. El bochorno me caló hasta los huesos. Compañeros miraban con incomodidad. El señor Domínguez, mi supervisor directo, se me acercó con discreción. Laura, tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo habla por ti. Nadie aquí cree esas acusaciones. Agradecí sus palabras, pero el daño estaba hecho. Esto ya no era solo sobre una boda. Mamá estaba intentando destruir mi vida, mi reputación, mis relaciones, mi carrera. Mientras la escoltaban al estacionamiento, nuestras miradas se cruzaron. No había culpa. No había vergüenza. Solo furia, y algo peor, satisfacción. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La niña que buscaba aprobación materna desapareció. En su lugar quedó una mujer que, por fin, veía al patrón con claridad. Esto no era amor. No era familia. Era abuso. Y ya había durado demasiado. Volví a casa y tomé una decisión.
Iba a enfrentar todo esto, no desde la emoción, sino con verdad. Con hechos. Iba a reunirme con Carolina y todos los implicados. A mostrar la realidad, y establecer límites que protegieran mi bienestar. Si eso incluía ir o no a la boda, o seguir en contacto con mamá, ya se vería. Pero por primera vez entendía que merecía algo mejor. Y estaba lista para exigirlo. 2 días después, me senté en una cafetería neutral, a medio camino entre mi casa y la de Carolina. Llegué antes para ordenar mis pensamientos. Llevaba una carpeta con pruebas impresas, capturas de pantalla de mis mensajes reales, correos con confirmaciones de reservas, extractos bancarios de mis contribuciones. Carolina llegó sola, luciendo más pequeña, más apagada. Con ojeras profundas. «Gracias por venir», dijo con voz queda, sentándose frente a mí. «¿No viene Andrés?», pregunté. «Está aparcando. Quería hablar unos minutos a solas contigo». Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso a un lado. «Laura, no sé ni por dónde empezar». Esperé en silencio, dejándole espacio. «Le creí», dijo por fin, con la voz quebrada. «Todos estos meses, mamá me mostró mensajes donde cancelabas planes, donde decías que mi boda era cursi, que estabas muy ocupada con tu trabajo como para preocuparte por esto». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Le creí porque era más fácil que pensar que mi madre me estaba mintiendo así, de forma tan deliberada. ¿Te mostró mensajes falsos? Carolina asintió, sacando su móvil. «Mira esto». Me mostró la conversación. Mensajes que nunca escribí. Burlas sobre el menú, quejas por los costos. Todo atribuido a mi número, pero con palabras que no eran mías. Mamá accedió a mi móvil. Creó un contacto con su número, pero con tu nombre. Yo pensaba que te escribía a ti, y era a ella. Y luego me respondía haciéndose pasar por ti. Además, borró muchos de tus mensajes reales. La mitad nunca me llegó. La precisión de la manipulación era enfermiza. ¿Y cuándo nos veíamos en persona? Casi no nos vimos. Mamá siempre tenía una excusa para explicar por qué no estabas en las reuniones. Y cuando sí coincidíamos, controlaba cada conversación. Luego reinterpretaba todo lo que decías. En ese momento, Andrés llegó con 3 cafés. Se sentó al lado de Carolina. «Laura, lo siento tanto. Debí darme cuenta antes». «¿Cómo descubrieron todo?» «La cancelación de la luna de miel fue la gota que colmó el vaso», explicó Andrés. «Carolina ni sabía del viaje a Bali. Tu madre dijo que lo habías prometido, pero lo cancelaste por despecho». «No tenía sentido», intervino Carolina. «¿Por qué gastarías miles en una luna de miel si estabas tan resentida como mamá decía?» Empezamos a revisar todo, registros, horarios, mensajes, y todo se vino abajo, añadió Andrés. Lo definitivo fue una carpeta que encontramos en la tablet de tu madre. Guardaba capturas de las conversaciones falsas que había inventado. Empujé mi carpeta hacia ellos. Yo también traje pruebas. Transferencias, correos, todo. Revisaron los documentos en silencio. Sus rostros pasaban del asombro al horror, y luego a la indignación. «Ese día en casa de tus padres», dijo Andrés, «Carolina pensaba que iban a aclarar malentendidos. No sabía que tu madre planeaba excluirte». Me congelé, admitió Carolina. Cuando mamá empezó a decir todas esas cosas, no supe reaccionar. Y cuando quise hacerlo, ya te habías ido. Me tomó la mano desde el otro lado de la mesa. «Laura, jamás quise excluirte. Nunca. Eres mi hermana. Mi mejor amiga. No puedo casarme sin ti a mi lado». La validación de mi experiencia me abrumó. Meses siendo manipulada, dudando de mi valor, y al fin alguien decía la verdad. «Tenemos que hablar de mamá», dije cuando pude recuperar la voz. «Esto no es normal. Es manipulación. Y va más allá», dijo Andrés. Cuando Carolina la enfrentó esa noche, fue como ver a otra persona. Fría, venenosa. «Lo admitió todo», dijo Carolina. Pero sin remordimiento. Dijo que me protegía de tu influencia. Cuando le dije que te quería en la boda, amenazó con retirar todo el apoyo económico, y decirle a la familia que yo estaba teniendo un colapso emocional. Igual que lo que dijo sobre mí, susurré. «Exactamente», confirmó Andrés. Es su patrón para desacreditar a quien la enfrenta. Pasamos la siguiente hora mapeando todo, los mensajes falsos, las invitaciones desviadas, los rumores, el control económico. Un historial de abuso emocional planeado y sistemático. «He organizado una reunión», dije al final. «Estarán papá, tía Carmen, algunos familiares. Mañana por la noche. ¿Quieres que vayamos?» «Por supuesto».
Es hora de que todos sepan la verdad. Podía participar en la boda, pero su papel estaría significativamente limitado. Nada de decisiones unilaterales, nada de conversaciones privadas con proveedores, nada de intentar aislar o manipular a ningún miembro de la familia. ¿Y si rechazo esas condiciones?, preguntó, con desdén en la voz. Entonces asistirás como invitada, respondió Carolina con firmeza, sin ningún tipo de influencia sobre la ceremonia o la recepción. Para sorpresa de todos, mamá aceptó. Aunque su aceptación parecía más estratégica que sincera. En sus ojos se asomaban destellos de resentimiento que intentaba cubrir con una amabilidad forzada. Pero la verdad se le notaba. Mi propia travesía a través de todo esto fue transformadora en formas que no esperaba. La devastación inicial dio paso a una claridad sobre dinámicas familiares que había normalizado durante años. Con la ayuda de una terapeuta especializada en trauma familiar, comencé a identificar patrones de complacencia, de querer agradar a todos, que me habían hecho vulnerable a la manipulación. Tu valor no se mide por lo que das a los demás, me recordó la doctora Marsal en una sesión especialmente difícil. Ni financiera, ni emocional, ni prácticamente. Esas palabras se volvieron un mantra mientras los preparativos finales de la boda avanzaban. Retomé mi rol de dama de honor con una nueva conciencia de mis límites. Sí, ayudaría con los últimos detalles y coordinaría a las damas. No iba a vaciar mis ahorros ni sacrificar mi bienestar emocional por mantener contentos a todos. También reorganicé la luna de miel que les había regalado, en una versión más sencilla, pero igual de generosa. Al entregarles el nuevo itinerario, les dije: esto es un regalo libre, sin condiciones. No es una forma de comprar inclusión ni afecto. El día de la boda amaneció soleado y claro, un hermoso contraste con las tormentas emocionales de los meses anteriores. La ceremonia era a las 4 de la tarde en el Hotel Alhama, lo que dejaba la mañana para preparativos. Mamá cumplió con su palabra. Se mantuvo dentro de los límites. Sus interacciones conmigo fueron mínimas, pero corteses. Estaba enfocada en representar el papel de madre de la novia ante los invitados. Al ayudar a Carolina a ponerse el vestido, el que no había podido verla elegir, sentí una punzada de tristeza por la alegría que este día debió haber traído sin condiciones. Carolina notó mi expresión en el espejo. Ojalá pudiéramos borrar los últimos meses, dijo en voz baja. Yo no, le respondí, sorprendida de escucharme decirlo. Por dolorosos que fueron, sacaron la verdad a la luz. Ahora podemos construir algo más sano. Se volvió hacia mí, radiante en su encaje marfil. ¿Cuándo mi hermana mayor se volvió tan sabia? Probablemente cuando mi hermana menor se volvió tan valiente, dije, ajustándole el velo. La ceremonia fue preciosa. Me mantuve firme a su lado mientras intercambiaban votos cargados de emoción real. Mamá, sentada en primera fila junto a papá, mantenía una compostura impecable. Nuestras miradas se cruzaron varias veces, pero su expresión era indescifrable. Durante la recepción, ocurrió el momento más inesperado de sanación. Mientras ajustaba algunas tarjetas desplazadas en la mesa de regalos, escuché su voz detrás de mí. La caligrafía es preciosa. Fue cosa tuya, ¿verdad? Me giré, esperando un cumplido disfrazado de crítica. Pero su rostro mostraba algo que rara vez había visto en ella: aprecio genuino. Sí, respondí simplemente. Carolina me había dicho que le encantaba la caligrafía. Mamá asintió. El silencio entre nosotras se alargó. Finalmente volvió a hablar, con voz más baja y menos segura. Siempre has notado esos detalles en los demás. Lo que aman, lo que les importa. Yo nunca tuve ese don. Esa confesión, pequeña pero significativa viniendo de ella, me dejó sin palabras. La terapeuta que me recomendó Carmen, continuó, mirando a otro lado, dice que debo aprender a reconocer las fortalezas de otros sin sentirme menos por ello. Soltó una pequeña risa sin humor. Aparentemente, tengo mucho que trabajar en eso. ¿Estás yendo a terapia? No pude ocultar mi sorpresa. Tu padre insistió, después de todo lo que pasó. Se quedó en silencio, luego se enderezó. No espero que esto arregle las cosas entre nosotras. Sé que llevará tiempo, si es que alguna vez ocurre. Pero estoy intentando. No fue una disculpa. No fue una transformación. Pero fue una pequeña grieta en la muralla de negación que había levantado. Y por hoy, eso era suficiente. Un mes después de la boda comenzamos con sesiones de terapia familiar. Mamá asistía al principio de mala gana, pero poco a poco mostró más disposición. El espacio estructurado le permitía expresar sus necesidades sin manipular. Papá, por su parte, comenzó a hablar. A decir verdades que había callado durante años. Carolina y yo también nos fortalecimos.
Nuestra relación, ahora basada en respeto mutuo, no en patrones de dependencia. Yo seguí mi propio camino de sanación. Establecí límites más claros, no solo con mi familia, sino en todos mis vínculos. Aprendí a reconocer cuando ayudar dejaba de ser generoso para convertirse en una forma de perderme a mí misma. Y, lo más importante, comencé a valorarme por lo que soy, no solo por lo que puedo hacer por otros. Sergio fue mi roca durante todo el proceso. Su apoyo nunca flaqueó. 6 meses después de la boda, durante una caminata a nuestro mirador favorito en la montaña, me propuso matrimonio. Sí, respondí sin dudar, pero con una condición. Él alzó una ceja, curioso. La planificación de nuestra boda será cosa nuestra. Comité pequeño. Límites claros. Cero drama. Su risa resonó en el valle. Hecho. La vida siguió evolucionando con los años. El progreso de mamá fue lento, con avances y retrocesos. Algunos días mostraba verdadero cambio. Otros, caía en viejos patrones. Papá descubrió una confianza nueva que revitalizó no solo su matrimonio, sino también sus sueños personales postergados. Carolina y Andrés tuvieron su primera hija. Me convertí en tía. Le pusieron Lisa como segundo nombre. Y lloré. Aprendí, quizá, la lección más valiosa de todas, que perdonar no significa olvidar. Que los límites no son barreras al amor, sino la base de su forma más sana. Y que defender tu valor no es egoísmo. Es necesario. El camino desde aquella noche devastadora, cuando mamá dijo lo hemos decidido entre todos. No eres bienvenida a la boda, hasta este presente, no fue directo, ni fácil. Requirió coraje para enfrentar verdades dolorosas. Sabiduría para distinguir el amor sano del tóxico. Y fuerza para exigir el respeto que siempre merecí. Si tú estás enfrentando desafíos familiares similares o has sido excluido de algo que dolía profundamente, recuerda esto. A veces, los límites más difíciles de poner, son los que realmente sanan. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Y a veces, cuando una puerta se cierra, es apenas el primer paso hacia una más saludable que se abre. Me encantaría conocer tu historia. ¿Alguna vez tuviste que ponerle límites a tu familia o defender tu valor cuando otros no lo veían? Déjalo en los comentarios, y no olvides dar like, suscribirte y compartir si esta historia resonó contigo. Gracias por escuchar. Y recuerda, tu historia también importa.